Vamos a completar nuestra tercera clase de tecnología mecánica por medio del video número 3, en el cual nos vamos a referir de una manera general sobre una metodología para la selección de insertos y condiciones de corte. En función de lo que venimos viendo en videos anteriores, ya nos estamos dando cuenta lo complejo que es el sector del corte de metal, concretamente. Fíjense todos los actores que tenemos involucrados. Por un lado está el material de la pieza mecanizada, que hay una enorme variedad. Después están los tipos de proceso: torneado, fresado, taladrado. Dentro de cada uno de ellos tenemos las operaciones de terminación, de mecanizado medio y de desbaste. También están las condiciones en que se nos presentan las piezas o los materiales de partida a ser mecanizados. Sobre estos daremos más detalles en la transparencia que sigue. Y luego están las condiciones de sujeción, de vinculación del material a mecanizar sobre la máquina herramienta. Hablamos de buenas condiciones de mecanizado cuando tenemos cortes continuos, cuando lo hacemos a altas velocidades de corte, cuando el material que vamos a mecanizar está premecanizado, es decir, ya hubo otra máquina, otras herramientas que hicieron el trabajo sucio previamente, cuando la pieza nos brinda por su geometría una excelente sujeción a la máquina herramienta, y por otro lado, cuando nuestra pieza en cuestión, por ejemplo, en el caso de tratarse de una pieza de revolución, la que tenemos que mecanizar, el material que excede las garras del plato no es de una gran longitud, de manera tal que tenemos un pequeño voladizo. Se entiende por condiciones medias cuando tenemos operaciones de perfilado, velocidades moderadas, cuando ya la pieza que vamos a mecanizar es una pieza forjada o fundida con sus defectos, y cuando la sujeción del componente ya no es tan excelente como era el caso anterior. Tendremos condiciones difíciles cuando nos enfrentamos a piezas que por su geometría van a producir un corte intermitente sobre la herramienta de corte, cuando las vamos a tener que trabajar a bajas velocidades, cuando el material de la pieza fundida o forjada tiene una corteza, una cascarilla gruesa, y cuando por la geometría de la pieza la sujeción del componente es deficiente. Son todos aspectos, condiciones que, ya van a llevar a un marco mucho más real el proceso de mecanizado. Haciendo una mirada mucho más específica sobre los materiales de corte, más allá de aquel agrupamiento inicial, vemos que si nos centramos en los aceros, en algún caso tendremos que mecanizar un material de 1500 Newton por milímetro cuadrado de tensión unitaria de corte. En otro, ese material podrá tener 3000 Newton por milímetro cuadrado de K sub Z, el doble de resistencia a dejarse mecanizar. Evidentemente, solo el hecho de los distintos materiales a mecanizar y las condiciones particulares de cada una son un problema en sí mismo. Para colmo de males, los fabricantes de herramientas que no cesan en el continuo desarrollo de nuevos materiales de herramientas de corte, de nuevos recubrimientos, de nuevas tecnologías sobre los filos, de nuevos rompevirutas. Entonces, evidentemente, en función de todas las condiciones que venimos comentando, es difícil desarrollar un proceso de fabricación. Hay muchas variables en juego, hay mucha información, intervienen una gran cantidad de cuestiones en relación a estos procesos. Bueno, con nuestra metodología para la selección de insertos, en alguna medida lo que queremos hacer foco es en algunos criterios
a tener en cuenta para tratar de hacer un desarrollo lo más eficaz posible? Bueno, vamos a tomar un punto de partida. En ese punto de partida vamos a descartar las herramientas de acero rápido, vamos a descartar todas las herramientas que sean insertos de metal duro soldados y nos vamos a enfocar entonces en los procesos de torneado trabajando con herramientas, con insertos fijados en forma mecánica, ya sean estos de metal duro sin recubrir o sus hermanos mayores. Recuerden aquel listado que mencionamos en más de una ocasión. Entonces nos hacemos una primera pregunta. ¿Un problema de mecanizado, un proceso de fabricación, tiene una solución única? Evidentemente que no la tiene. De todas maneras, vamos a trazar un camino a seguir, vamos a comentar algunos criterios a tener en cuenta. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es siempre el mismo, es el plano de fabricación. Ese plano de fabricación que nos da idea de la forma, del material, de las tolerancias, de la terminación, del lote. ¿Hay algún condicionante para realizar el trabajo? Sí, las máquinas herramientas que tengamos disponibles en nuestro lugar de trabajo, evidentemente. Toda máquina herramienta tiene una capacidad de mecanizado, por ejemplo, en el caso de un torno, un diámetro y un largo máximo de pieza. Tenemos una potencia de usillo disponible. Estas cuestiones pueden limitar las condiciones de corte. Entonces, como decíamos antes, nos vamos a enfocar en los casos de torneado. Según el material a mecanizar, ya sabemos que hay 6 posibilidades, hay 6 caminos, que son los que están indicados en esta transparencia. Como vamos a ver en la transparencia siguiente, existen diferentes opciones para el mecanizado de un mismo material e incluso estas opciones pueden cambiar según sea el fabricante del inserto. Si queremos considerar aspectos económicos en nuestro proceso, tengamos en cuenta que del inserto más barato al más caro el orden es el siguiente. O sea, acá lo que hicimos fue solicitarle una cotización a un proveedor de insertos en Argentina, concretamente sobre un inserto TNMG de 16 milímetros de longitud de arista, y nos dijeron que si ese inserto era de metal duro sin recubrimiento, costaba $5,4. Si era de metal duro recubierto, $6,6. De Cermet, $9. De cerámicos, según sea el tipo de cerámico, entre $9 a $18. De nitruro de boro, $110. De diamante policristalino, $135. Con esto queremos dar al menos una referencia de los valores de los insertos en función de los distintos materiales disponibles que hay en el mercado argentino. En este caso lo que hicimos fue trabajar con los catálogos de 3 fabricantes, Sandvik de Suecia, Mitsubishi de Japón y LMT de Alemania, y determinar y establecer para cada uno de los grupos de calidades, es decir, el grupo ISO P, ISO M, ISO K, ISO N e ISO H, qué materiales de herramientas proponen cada uno de estos fabricantes. Salta a la vista que es el fabricante alemán LMT el que le propone al usuario mayor cantidad de variedad de materiales para mecanizar aceros, aceros inoxidables, fundición, no ferrosos, superaleaciones, nitruro de boro. Como contrapartida, es Mitsubishi el que le propone menor cantidad de variantes al usuario, ¿no? Cada uno tiene su pro y su contra, lógicamente. Con esto lo que nosotros queremos mostrar es que tampoco es que existe un acuerdo a nivel internacional entre los fabricantes sobre qué tipo de material aplicar
qué tipo de material de herramienta aplicar para mecanizar determinado grupo de materiales, ¿sí? Sino que eso está abierto a la libre competencia de las empresas. Sabemos también que cada uno de los fabricantes suele tener un plan de fabricación de insertos negativos, como son los del lado izquierdo de esta transparencia, o de insertos positivos, los del lado derecho. Los insertos negativos suelen ser insertos de dos caras que tienen una mayor resistencia del filo, que tienen un ángulo de incidencia cero, que son la primera opción para el mecanizado externo y que pueden trabajar en exigentes condiciones de corte. Los insertos positivos tienen una sola cara, es decir, el costo por filo es más alto, suelen generar menores esfuerzos de mecanizado para una igual sección de viruta, son ideales para trabajar en el torneado interno de piezas y también en el caso de piezas delgadas, de ejes delgados, es decir, piezas largas de pequeño diámetro que tienen una tendencia a flexionarse bajo los esfuerzos de mecanizado. En relación a las tres condiciones de corte, la profundidad de pasada, el avance y la velocidad de corte, vamos a dar una mirada con sucesivas transparencias de qué sucede si consideramos cada una de esas variables en una condición excesiva hacia un lado y excesiva hacia el lado opuesto. Concretamente, ¿qué sucede si trabajamos con una gran profundidad de pasada? Vamos a tener una elevada demanda de potencia. La potencia es directamente proporcional a la profundidad de pasada. Corremos el riesgo de romper la placa y los esfuerzos de mecanizado van a ser muy grandes. Por otro lado, si hacemos un corte muy ligero, cortamos un espesor de viruta muy fino, vamos a tener una pérdida del control de la viruta. No hace falta más que recordar los diagramas de comportamiento de rompeviruta a bajas profundidades y visualizar cómo las virutas daban virutas continuas. Vamos a tener una mayor tendencia a la aparición de vibraciones en el mecanizado. Se va a producir un calentamiento muy localizado en la punta de la herramienta y vamos a deteriorar el filo de la herramienta más de la cuenta. Y por otro lado, la economía del proceso se va a volver deficiente por cuanto para llevar el diámetro inicial al diámetro final vamos a tener que hacer muchas operaciones y el tiempo de fabricación se va a volver muy largo. Vamos a ver la influencia del avance haciendo el mismo análisis. Si el avance es muy alto, vamos a tener una pérdida del control de la viruta en el sentido que la vamos a romper en exceso. El acabado superficial va a quedar muy malo porque sabemos que la rugosidad superficial es proporcional al cuadrado del avance. Se van a producir cráteres y deformación plástica sobre el filo de la herramienta de corte. Vamos a tener una elevada demanda de potencia porque el consumo de potencia es proporcional al avance. Y bueno, son toda una serie de efectos negativos los que estamos mencionando cuando se utilizan altos valores para el avance por vuelta. Si por el contrario lo hacemos a valores excesivamente bajos, de nuevo vamos a tener virutas largas y continuas y la economía del proceso nuevamente se va a volver deficiente porque los tiempos de mecanizados son inversamente proporcionales al avance por vuelta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros disminuimos mucho el avance por vuelta, el tiempo de mecanizado de cada pasada se va a hacer muy largo también. En relación a la velocidad de corte, utilizar una velocidad de corte excesivamente alta nos va a generar una alta tasa de desgaste de la herramienta, nos va a generar una mala terminación superficial, se va a promover la formación de cráteres en la medida que trabajemos materiales de viruta larga
y se va a provocar la producción de una deformación plástica sobre el filo de la herramienta debido a la alta temperatura que se genera durante el mecanizado. Si nos fuéramos al otro extremo y trabajásemos a muy baja velocidad, tendríamos filo recrecido, como ya lo sabemos, y tendríamos también una deficiente economía del proceso, dado que trabajar a baja velocidad de corte significa hacerlo a un bajo número de revoluciones y el tiempo de mecanizado es inversamente proporcional al número de revoluciones. Bajo número de revolución, largo tiempo de operación. Por último, nos vamos a centrar ahora en la cuestión que tiene que ver con la rotura de viruta. En el caso de un proceso de torneado donde tenemos corte continuo, ya sabemos, porque lo hemos hablado en varias ocasiones, que es muy importante garantizar la rotura de viruta. En caso de no lograrlo, vamos a tener que detener la producción para sacar los enriedos de la viruta enrollada alrededor del plato, de la pieza, de la herramienta, de la torreta, etc. Asimismo, sabemos que la viruta ocupa mucho más volumen, razón por lo cual se necesita más espacio para su deposición. ¿Todos los materiales producen viruta larga? No, claramente que no. Entonces, el control secundario que tenemos que aplicar para generar la rotura de viruta lo tendremos que hacer en los materiales de viruta larga utilizando un inserto con rompeviruta. ¿Basta que el inserto tenga rompeviruta para que la viruta se rompa? Sabemos que no. Sabemos que existe un diagrama de comportamiento del rompeviruta que nos va a decir en qué condiciones de profundidad y avance tenemos que trabajar nuestro material para asegurarnos la rotura de viruta, el control de la viruta.